capítulo 2 de Efesios, por favor. En el capítulo 2 de la carta a los Efesios, vamos a entender qué es salvación. Es curioso porque algunos comentaristas le llaman a la carta de los Efesios el banco de la Biblia. Le llaman que entendiendo en la carta a los Efesios vas a entender cuál es la herencia que tienes en Dios, vas a tener acceso a las riquezas que Dios tiene para cada uno de nosotros. De eso se trata Efesios. Y en el capítulo 2 vamos a poder entender qué significa salvación. ¿Qué es salvación? ¿Qué es salvación? Y antes de ver lo que dice ahí que es salvación, ¿alguien de aquí tendrá algún concepto o alguna definición acerca de lo que entiende por salvación? ¿Quién puede decir, mira, para mí salvación es esto? A ver, quisiera escuchar algunas opiniones. ¿Qué es salvación para ustedes? ¿Qué entienden por salvación? Rescatada, no podía salir, muy bien. Mauri. Ok, rescate de la muerte, de un peligro. Ok, David. Excelente, liberación de esclavitud. El concepto de salvación es sacarte de algún lugar. Sacarte de un lugar que sin duda era muerte, sin duda era destrucción. De hecho, la palabra iglesia tiene que ver con eso. Los sacados fuera. Sacados de un lugar que, íbamos directito a la muerte. Todos nosotros nos hemos descarriado, somos como ovejas contadas para sacrificio. Hagan de cuenta que íbamos al rastro, así, listos para ser degollados, muertos. Ajá. Entonces, lo último que leímos en el capítulo 1, para poder retomar el tema de lo que Pablo está hablando, dice que Dios puso a Cristo por cabeza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los sacados fuera de entre todas las naciones, de entre Babilonia, de entre Grecia, de entre Roma, de entre Europa, de entre Estados Unidos, México, Sudamérica, de todas las naciones a donde fueron, Él sacó fuera a todos ellos para hacerlos parte de ¿qué? De la plenitud que lo llenen todo, parte de la plenitud profetizada a Abraham. Y Él se ha convertido en la cabeza de esa plenitud, la cabeza de esa plenitud de gentiles, la cabeza de todos estos sacados fuera, que lo llena todo en todo. Y Él, otra cosa que hizo en el capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ustedes estaban yéndose por la corriente. Ahora, Pablo está hablando aquí a los efesios, que predominantemente son gentiles, pero ¿por qué podemos asegurar, por qué podemos estar tan convencidos de que a los que Pablo se está refiriendo son las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Cómo podemos saber que los gentiles representan a las 10 tribus y los dispersos de Judá? ¿Cómo podemos asegurar eso? Porque tradicionalmente se enseña que gentiles es un no judío y punto. O sea, así se enseña tradicionalmente. Pero nosotros, ¿cómo podemos aseverar con la Biblia que los gentiles son Efraín y los dispersos de Judá? ¿Cómo podemos aseverar eso? Porque ¿cómo creen que lo podemos hacer? Es más, aquí en este pasaje dice, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es pecado de acuerdo a lo que Pablo entiende y de acuerdo a lo que el apóstol Juan entiende? ¿Qué es pecado? Transgresión a la Torah. Entonces los gentiles no tenían Torah para empezar. Él había puesto sus mandamientos en sus corazones, pero ¿por qué dice que al judío primeramente y después al griego? Porque ¿quiénes eran los principales depositarios y los más responsables de haber transgredido el pacto? Los israelitas. Esa es una manera de saber que se está refiriendo a los dispersos de Israel y los dispersos de Judá. Pero hay otra manera todavía más convincente, y esa está en Romanos capítulo 9. De hecho, vamos, por favor. Romanos 9. Porque es importante tener
la claridad de quiénes son los gentiles para poder todavía valorar mucho más la gracia de Dios revelada en Efesios. Vamos a leer el 9 desde el versículo 22. Romanos 9, verso 22. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano? Predestinación, ¿se acuerdan que vimos? Para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice. Y inmediatamente que menciona la palabra gentiles, va, porque cada que Pablo decía gentiles, se prendían los judíos. Iba muy bien con cuando llegó a Jerusalén y empieza a hablarles de todo, lo estaban escuchando. Pero cuando mencionó la palabra gentiles, se alarmó la bronca. Porque los judíos inmediatamente decían gentiles, no, nada que ver. Pero en ese momento Pablo aclara aquí mismo de qué clase de gentiles está hablando. Dice, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Y a quién se está refiriendo? A nosotros. A nosotros nos llamó entre judíos y gentiles, y dice, como también en Oseas dice. O sea, esto que estoy diciendo me lo estoy sacando de la manga, lo dijo Oseas. Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora, Oseas, ¿de quién está diciendo esto? ¿A quién le está diciendo esto en su profecía? A las 10 tribus, a Efraín, a las 10 tribus de Israel. Y ustedes ya no son mi pueblo, pero ahí los volveré a adoptar. Entonces Pablo aquí de inmediato dice, gentiles, pues es el cumplimiento de la profecía. Ya eran pueblo, pero ya no son, ¿por qué? Porque ya se mezclaron entre las naciones. Dice en Oseas, he aquí que Efraín se ha mezclado entre las naciones. Eso dice Oseas. Efraín está entre las naciones. Ya no se puede ver, ya no se puede contar, no se puede saber quién es. Y dice verso 27, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Solo un remanente será salvo. Tú y yo somos parte de un remanente. Y aquí es donde entra ya el grado de que, ¡guau! Entonces ya está impresionante esto. O sea, solo un remanente será salvo. De toda esa arena, el mar, un remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Los gentiles no iban tras la justicia, los gentiles iban lejos de la justicia, iban lejos de la Torá, se quisieron apartar, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Y a quien pongo en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Ahora, hay algo que también Pablo dice, vamos a ver, ahí más adelantito en Romanos, capítulo 11, unas páginas más adelante, Romanos 11, verso 13. ¿Ya lo tienen? 11:13 dice, porque a vosotros hablo gentiles, Efraín, en dos palabras, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Ese es el propósito, provocar a celos a Judá. Provocar lo mismo que le sucedió al hermano del hijo pródigo. Que cuando llegue el hijo pródigo, ¿qué dice que le pasó al que se quedó? Le dieron celos. Le dieron celos al ver que su papá estaba haciendo tremenda fiesta para el hijo que había perdido toda su herencia, su identidad. Y dice que estaba ahí estaba entre los puercos comiéndose la comida de los puercos y todo. Y ahí llegó, y ahí se volvió en sí y dijo, oye, yo no soy de aquí.
yo no pertenezco aquí. ¿Qué hago aquí? Ya perdí todo. Dice, volveré a mi padre porque mejor me iba con él. Aunque ya no soy digno de ser su hijo, ya me gasté todo lo que me dio. Pero quizás tendrá misericordia. Quizás ya aunque no me reciba como hijo, a lo mejor me recibe como alguno de sus empleados. Él tiene muchos empleados ahí en sus viñas. Él tiene ahí ya una chambita ahí. Eso es mejor que estar aquí. Es exactamente lo mismo que pensó cuando Dios hace referencia de Gomer, la ramera, que dice que se irá tras sus amantes, y ahí en el desierto volverá en sí, y dice, y ahí hablaré a su corazón. Y ahí ella dirá, me volveré mejor a mi amado, a mi esposo, porque mejor me iba con él, que como me está yendo ahorita. Y entonces la traeré y la traeré a mí, ¿y qué pasa? Inicia el regreso a casa. Y ¿qué dicen los profetas con respecto a Efraín? De que le iba a hablar, que Dios le iba a hablar y se iba a manifestar a los que no le buscaban. De hecho, dice, le hablaré a un pueblo que no me buscaba. A los que no preguntaban por mí, me manifestaría un pueblo que no me buscaba, que no me le interesaba yo en absoluto. Ahí llegaré y les hablaré, dijo Isaías, dice, a un pueblo rebelde, un pueblo que no tiene idea, ignorante. Dice ahí, que hacen comidas y hacen unas ollas y echan ahí unos caldos de cosas inmundas y comen carne de puerco, y así dice en Isaías. Dice, y ahí un pueblo que ni le interesaba nada de mí, les hablaré a ellos. Y entonces sí, los atraeré a casa y los volveré a casa. Así que, en el capítulo 2, ahora sí volviendo ahí, dice, los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Se acuerdan lo que dice Segunda de Reyes 17? Quisieron imitar a los otros del mundo. Si ustedes seguían la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese mismo espíritu está operando en los hijos que están desobedientes. Ahora aquí está hablando de hijos. No a todos son los hijos de Dios. Dios adoptó a un pueblo para ser sus hijos en Sinaí. Los demás no son sus hijos. Serán sus hijos adoptados después, pero originalmente Él nada más eligió a un pueblo para ser sus hijos en Sinaí. Entonces, aquí dice que esos hijos se rebelaron, se hicieron desobedientes. Y dice en el verso 3, y ahora sí ya esto es para ti, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aunque teníamos ahí la simiente de Abraham, pues éramos igual que los demás, no nos hacía nada diferente porque seguíamos la corriente del príncipe de ese mundo, no hacíamos exactamente las mismas cosas que ellos, no éramos diferentes. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿se acuerdan así las palabras de los profetas? Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías, todos los profetas, te he amado mi pueblo, eres mi pueblo, con amor eterno, con su amor. Dios que es rico en misericordia, en perdonar, misericordia es no darnos el castigo que merecemos. Dios que es rico en deseo por perdonar, aún estando por su gran amor con que nos amó de manera eterna, aún estando nosotros muertos en pecados, en transgresiones a sus mandamientos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gratuitamente. Gracia es algo gratis, un regalo inmerecido. Porque hicimos justo lo opuesto de lo que Él quería. Irnos lo más lejano de Él. Por gracia, por un solo regalo de Él, le plació salvarnos. Por gracia sois salvos. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó.
¿En qué tiempo está el verbo resucitar? En pasado. ¿Por qué? Porque está en pasado. Porque si tú has creído en Él, ya estás resucitado. Tú ya eres una nueva criatura. Tú ya tienes vida eterna en ti mismo. La vida eterna no empieza cuando te mueras. La vida eterna empezó en el momento mismo que recibiste el testimonio de Jesús como tu Salvador. En ese momento comenzó la eternidad de tu vida. Te resucitó. Y no solo eso. Y aquí esto es otra cosa impresionante. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios ya te ve ahorita sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él ya te ve ahí. ¿Por qué? Porque Él no está limitado por el tiempo. Él ya ve para Él ya terminó la película, para que entendamos. Él ya vio la película de principio a fin. Entonces Él ya te ve a ti a la diestra del trono en la majestad de las alturas. Él ya te ve ahí cantando alabanzas, diciendo santo, santo, santo es el Señor, diciendo digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, porque nos redimiste, nos hiciste un pueblo santo para ti. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué hizo esto? Para que el momento en que Jesús se manifieste y tú surjas y salga tu identidad y entonces ya abiertamente se diga quién eres. Todas las naciones que ya conocerán la historia y ahí se les va a decir, y los de Judá que tienen un poco velado esto, y vean eso, y vean, esta es la multitud de los dispersos y que ahora regresaron y Dios los perdonó y los lavó y ahora están obedeciendo sus mandamientos. Qué grande es la gracia y el perdón y la misericordia de Dios. Ahí en ese momento, ¿y qué van a hacer? Exaltar a Dios. ¿Cómo los perdonaste, Señor? ¿Cómo los resucitaste si ya ni existían? O sea, ¿quién iba a imaginarse que existían? ¿Quién iba a imaginarse que estaban ahí mezclados? ¿Quién iba a imaginarse? Esa es la resurrección de Isaac. Por eso en Isaac te será llamada descendencia. No todos son israelitas, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué quiere decir? Todos los que como Isaac mueren y resucitan. Así, igual. Por gracia sois salvos. Verso 8. Porque por gracia sois salvos. Es gratis esto. Esto no hicimos nada absolutamente para merecerlo, para recibirlo. Somos salvos por medio de la fe. Ahora, ¿cómo viene la fe? ¿Cómo es que creímos? La fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír por haber estudiado la palabra de Dios. Por haber creído, por ver la historia y la Biblia y todo, y por creer, entonces somos rescatados. ¿Tú crees que Dios fue capaz de hacer eso? ¿Tú crees que Dios te pudo resucitar? Entonces tu fe te es contada por justicia. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo inmerecido de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma, para que nadie diga, pues yo me lo gané a pulso. No. Hiciste todo lo opuesto a ganártelo. Verso 10. Porque somos hechura suya. Y aquí Pablo se está incluyendo. Yo soy parte de este pueblo. Dios nos hizo ¿para qué? Dios nos hizo, fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Para qué Dios creó a este pueblo? Creado para mí, mis alabanzas publicará, dará testimonio de mí, enseñará mis obras, darán testimonio a las naciones de que yo soy su Dios. Este pueblo creado para mí. Entonces, ¿para qué fue creado este pueblo? Para buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Desde antes ya estaban preparadas esas obras. ¿En dónde están expresadas esas buenas obras por las cuales tenemos que vivir? Pues en la Torah, en las leyes de Moisés, en los mandamientos. Para que anduviésemos en ellas. Para que las guardáramos de todo nuestro corazón. Y las había preparado, era el plan de Él. Por tanto, verso 11, por tanto, acordaos
de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los que no eran pueblo, acuérdense, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Aquí vamos a ver el tema ahora sí de la circuncisión. Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Recuerden, gentiles, le estaba diciendo, que antes eran llamados ustedes incircuncisión por los que tienen una circuncisión física en la carne. ¿Quiénes eran estos? Los judíos les llamaban, estos son los... Y es importantísimo conocer el origen de esta palabra incircuncisión, porque hay dos palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para incircuncisión. Una es la palabra aperitone o aperitopne, que significa, peritone quiere decir, viene de dos raíces. La primera es peri, que es como circular, y la palabra toné, que es como la parte de arriba, la parte de la punta. Entonces peritone es como hacer un círculo en la parte de arriba, o quitar esa parte de arriba. Eso es peritone, ¿ok? Y esta palabra tepno también tiene otra raíz que significa como un corte circular, como corte circular en la parte de arriba. Eso quiere decir peritone. Ahora, en el griego hay una preposición que se utiliza para mostrar lo contrario de lo que eso es, y es la a. Si tú le pones aperitone, quiere decir pues que no tiene eso. Entonces, cuando se usa aperitone, pues es simplemente una persona que nunca ha sido circuncidada. Pero en este caso de circuncisión se utiliza una palabra que es la palabra acrobustia. Acrobustia. Era llamados incircuncisiones la palabra acrobustia, que viene de dos raíces. La primera es la palabra acrón, que significa extremo o punta, y la palabra búho, que significa cubrir la punta. Eso es acrobustia. A ver si ahora sí ya entienden un poquito, ya les queda más claro lo que vimos hace rato. Ustedes eran llamados los que se cubrieron la punta. ¿Qué quiere decir eso? Los que trataron de descircuncidarse, los que rompieron el pacto con Dios. Eso es acrobustia. Ustedes antes por eso los gentiles, sobre todo a los que Pablo les predicaba, estos griegos helenizados, todos esos, a los que allá había mucha enemistad con Judá, los samaritanos, todos estos, eran considerados que algún día habían sido parte del pacto, pero botaron la herencia y se cubrieron la punta. Lo mismo que empezaron a hacer cuando viene la cultura griega, y que, aunque usted no lo crea, tratando de hacerse operaciones quirúrgicas para volverse a poner, para quitarse la circuncisión, por la cuestión filosófica del cuerpo, bello. Entonces, ahora puedes entender por qué es que Pablo no permitía la circuncisión. O sea, porque dice el que fue llamado incircunciso, quédese como está. ¿Por qué? La Torah dice que si un extranjero quiere ser parte del pueblo de Israel, se circuncidara. Había 3 requisitos para ser parte del pueblo de Israel. 3 requisitos que están establecidos en la Torah, establecidos en Éxodo 12. El primero era deseo. Yo quiero ser parte del pueblo. ¿Por qué? Porque sé que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Sé que los dioses de las otras naciones son dioses falsos. Yo quiero ser parte de este pueblo. Lo que hizo Ruth. Y ya, es el primer requisito. Deseo. Segundo es sangre, es celebrar lo que es la Pascua, es el sacrificio después se hizo, pero en la época de la Pascua, en el Éxodo 12, cuando va a salir el pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Si alguien de Egipto, de otro pueblo, quiere venir con ustedes, bienvenido. De eso se trata, de salvar a todos. Bienvenido. Solamente que se circuncide. O sea, y está bien que participe del cordero, que ponga la sangre del cordero en sus dinteles de las puertas y es bienvenido, es parte y lo tratarán como uno natural. No lo tratarán como uno que es como, pues sí eres, pero mira, antes eras, no te recuerdas. No, ya, su pasado se borra y eres ahora parte del pueblo. Entonces, el problema es que muchos
de estos ya tenían el pacto de la circuncisión. Y ya, ante Dios, ya eran parte del pueblo. Pero acrobustia se le llamaban, ¿por qué? Porque desecharon el pacto y se fueron tras las naciones. Y entonces Judá se quedó como pensando que ellos sí eran, nosotros somos circuncisión, nosotros no nos cubrimos la punta, nosotros no somos apóstatas. Y odiaban a los samaritanos y odiaban a todos ellos porque decían, estos cuates son apóstatas, ya no tienen derecho, ya no son dignos. Lo mismo del hermano del hijo pródigo. Señor, yo siempre te he estado aquí guardando, yo he hecho todo lo que tú me dices y nunca me has hecho una fiesta como él. Pero tu hijo, ve todo, se gastó la herencia, dejó de llamarse tu hijo, y ahora regresa y le haces fiesta. ¿Cómo es posible? O sea, se cubrió, en unas palabras, se cubrió la punta, es una acrobustia, es un pagano, ve nomás, estaba comiendo comida ahí de los puercos. ¿Cómo es posible? Ya era un pagano, no era tu pueblo. ¿Y qué le dice Dios? Y es el mismo mensaje que le dio a Pedro con la visión. Es el mismo mensaje. No llames tú inmundo lo que yo he limpiado. No llames tú inmundo lo que yo he santificado. Sí era inmundo, pero yo lo he santificado. Ahora, si ustedes se dan cuenta, dice que vio toda una clase de animales inmundos que bajaban con un lienzo que estaba agarrado por las 4 puntas. ¿Qué representa el manto? Un lienzo blanco que usaban ellos para orar y que estaba en las 4 puntas que tenían. El tzitzit. ¿Y qué recuerda los tzitziyot? ¿Qué recuerda eso? Los mandamientos. Y al estar todas esas criaturas inmundas, ¿qué representan las criaturas inmundas? Hay varias profecías interesantes que dice que Efraín llegaría a ser como las bestias del campo. Se multiplicarían, estarían como bestias inmundas del campo, así serían. Entonces, cuando se le aparece esa revelación a Pedro, lo que le dice es, ha llegado el momento de rescatar lo que se había perdido. No le llames tú impuro, inmundo, lo que yo he santificado, y los he envuelto otra vez en mis mandamientos. Y otra vez serán santificados por el Espíritu Santo y por mis mandamientos, y se cumplirá la profecía de Ezequiel capítulo 37. Así que, les dice, acuérdense ustedes de que en otro tiempo eran acrobustia, los punta cubiertas, por la llamada circuncisión. Ahora, no es que Pablo no podía ir en contra de la Torah. Si la Torah dice que uno que quiere ser parte se circuncide, él no puede decir que no. Por muy apóstol que sea y por mucho que sea quien sea, nadie puede ir en contra de lo que está escrito. Pero ¿por qué Pablo recibió la revelación de que no les pongan obstáculo, no les pongan tropiezo? ¿Por qué? Porque al fin que sus antepasados y ellos ya eran del pacto, ya estaban circuncidados. Entonces ya no hay que cumplir el mandamiento 2 veces, porque Dios a ellos los ve como sus hijos, siempre los ha visto como sus hijos. Entonces ellos no tienen que volver a cumplir el mandamiento 2 veces, porque ellos ya eran hijos. A los que sí no son nada que ver, a estos sí hay que volver todavía a recobrarle, a ellos sí hay que circuncidarlos, pero a los que no, ¿sabes qué? Y también otra razón era, primero que aprendan, primero que sepan bien cómo está la onda, ya que sepan su herencia y ya después. Pero ahorita no hay que ponerle ningún tipo de obstáculo de tropiezo para que vengan. Lo que veíamos hace rato, primero péskalos y luego los limpias. Si tú llegas ahorita y a decirles, ¿saben qué? Miren, tienen que guardar todos estos requisitos, los vas a espantar, se van a regresar al paganismo. Esa fue la situación de Gálatas, que llegaron otros y ya eran sabios, ya medio entendieron el plan, pero les era difícil adaptarlo a sus circunstancias. ¿Por qué? Porque ya se había ideado toda una serie de ritos de los seres humanos para convertir a un gentil. Entonces trataban de imponerle estas cargas a una gente que apenas iba llegando, y ese es el motivo de la carta de Gálatas. Que llegan ahí sí, bueno, está bien, ok, ya entendí que sí son Efraín, ya entendí que sí quieren regresar, pero que si se circunciden y que guarden y que hagan, ahí está todos los... Oye, pues espérate tantito, recuerda de dónde están viniendo. Entonces cuando les dice, me temo que he trabajado en vano por ustedes, porque ¿qué pasó? Se empezaron a regresar, dijeron, no, pues si así está de grueso, mejor sigo como antes.
Era tan duro, tan pesada las cargas que se habían hecho alrededor de la Torah, que estaba muy difícil. Entonces, mejor se empezaron a regresar. Entonces, ese es el mensaje de Pablo. Con calma, hay que ir pescarlos, limpiarlos, poco a poco. Deja que el Espíritu Santo lo haga, no lo vas a hacer tú. Es el Espíritu Santo quien va a escribir las leyes en sus corazones. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, hay algo muy interesante, porque la palabra prepucio en hebreo se dice arevit, y de ahí sale una palabra, de ahí sale una raíz que es la palabra arlot. De esa palabra arlot sale la palabra harlot en inglés. ¿Alguien sabe qué significa harlot? Harlot es ramera. Entonces, una persona que se ponía el prepucio se identificaba, o sea, se quitaba el pacto, se identificaba con quién creen, con Gomer, la ramera del libro de Oseas. ¿Y a quién representa a Gomer? Gomer representa a Efraín, a Israel que se perdió entre las naciones y se prostituyó tras los dioses, tras las costumbres paganas. Entonces, les dice, ustedes eran llamados incircuncisión, un símbolo de razón, eran unas rameras, se fueron tras los dioses, se fueron tras las costumbres ajenas, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Y por eso Pablo dijo que ya en el Mesías ya no importa la circuncisión ni la incircuncisión, porque aún dentro de la circuncisión hay gente que tiene la circuncisión en la carne, pero no es hijo, o sea, no ha sido adoptado. ¿Por qué? Porque, como les digo, ya había mucha mezcolanza, ya había habido mucha mezcolanza. Y, es más, ¿qué les parece si vamos a Juan 10, para ver este punto? Juan 10. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ahora hay algo muy lindo que dice Apocalipsis con respecto a esto de por nombre. Dice que cuando venga el reino del Mesías, cuando ya se establezca la Nueva Jerusalén y todo, que la Nueva Jerusalén tendrá 12 puertas. Y cada una de esas puertas tendrá el nombre de una tribu de Israel. Y que antes de entrar ahí, va a sellar en las frentes a cada uno de qué tribu eres. Ahí se te va a revelar. Y dice que le va a dar un nombre, en ese momento, ahí cuando llegue el reino mesiánico, un nombre que nadie sabe, sino el que lo recibe. Te va a dar un nombre y ahí te va a revelar de dónde eres. Ahí ya se va a revelar absolutamente. Ahorita nada más el Espíritu te da testimonio y como que te despierta, pero ahí te va a decir, ahora sí ya, te revelo tu identidad. Es que vas a quedar desmayado. Y te va a decir por qué puerta vas a entrar a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es desde donde se va a reinar durante todo ese periodo. Es la Nueva Jerusalén que va a habitar ahí, que ya se funde lo espiritual con lo terrenal, etcétera. Y bueno, total que aquí les dice, a todas sus ovejas llama por nombre, como a las estrellas del cielo que llama por su nombre, y las saca. Verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Tú ya sabías quién era tu pastor. Conocen su voz. ¿Se acuerdan de lo que dice Jesús en Apocalipsis 3? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir la cena? Renovar el pacto contigo. Y tú oíste un día esa voz. A lo mejor otra vez la estás oyendo ahora, y cada día la vuelves a escuchar. Y es una vez más, eres mi oveja. ¿Estás escuchando mi voz? Ven, arrepiéntete de tus pecados. Te voy a limpiar. Te voy a rescatar de donde fuiste dispersado. Verso 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Ya sabemos a quién le pertenecemos. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.
Verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, vean qué paciencia. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Qué era lo que trataba de hacer el liderazgo en esa época de Israel, los pastores de Israel que trataban de hacer? Jalar adeptos, pero a un sistema que se había corrompido, que se había convertido en un negocio. Cuando llega Jesús al templo, por eso se llenó de tanto celo y le dolió tanto en su corazón. Porque dijo, esta casa, este templo, tenía el propósito de ser una casa de oración para todas las naciones. Tenía el propósito este templo de que aquí vinieran todos los dispersos, todos de todas las naciones, y aquí se encontraran con su Dios. Este era el propósito, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y se estaban cumpliendo las profecías que hablaban acerca de que los pastores de Israel se iban a aprovechar de las ovejas. Al ratito vamos a ver esas profecías. Y dice, verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Las dispersa. Por eso Jesús, al ver las multitudes, ¿se acuerdan qué fue lo que sintió? Dice que tuvo compasión de ellas porque andaban como ovejas que no tenían pastor. ¿Por qué andaban todas dispersas? ¿Por qué mucha gente ya no quería ir al templo? ¿Por qué el nombre de Dios era blasfemado entre todos ellos? ¿Por qué? Por a causa de la desobediencia de los líderes, de la hipocresía de ellos, de la levadura que se había metido. Ya mucha gente ya no quería saber nada de Dios. Lo mismo que ahora pasa. ¿Por qué hay tanta gente en las calles que ya no le interesa nada de religión? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que es todo un rollo de negocio, se ha vuelto tan complejo que ya la gente dice, ¿sabes qué? Mira, mejor yo me quedo a ver el fútbol o me voy a toda parte, no me interesa eso. Y Dios ahí va en su misericordia a traerlas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Ahora, esto Jesús se lo está diciendo a Judá, ahí estaban los judíos, los fariseos, y lo está diciendo, si ustedes no están escuchando mi voz, es porque aquí ya también entre ustedes ya se mezclaron muchos. ¿Por qué? Porque, como les digo, en Babilonia y regresando, pues hubo mezclas, ya unos se juntaron. Y si ustedes, pues quien sea de mis ovejas, va a escuchar, que no me va a escuchar. También tengo otras ovejas que voy a ir a rescatarlas. ¿Y eso a quién se refiere? Efraín, que está entre las naciones. También tengo otras ovejas que dice que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Se cumplirá Ezequiel 37. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Otra vez empezaron a dividir. Oye, ¿de qué está hablando? Verso 20. Muchos de ellos decían, aquí en esta, vean lo que sucede, dice, muchos de ellos decían, demonio tiene, está endemoniado este hombre, y está fuera de sí, ya se volvió loco. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Verso 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, Hanukkah. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma?
Si tú eres el Cristo, si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Ya, no te andes con misterios, ya dinos si eres el Mesías. Y vean lo que les dice. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Ya les dije que sí, pero no creen. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ustedes no son simiente de Abraham. Por eso dice en la carta a los romanos que no todos los israelitas, no todos los que se dicen israelitas, son Israel. No todos los que tienen un apellido tal, o viven en Tecamachalco, o viven en Nueva York, o viven en cualquier parte, no todos son. ¿Cómo dice ese dicho? No están todos los que son y son todos los que están. O sea, no sabemos quiénes. Lo que sí sabemos es que los que sí son, tienen que tener dos señales, los que sí son. Testimonio del Mesías y la Torah, los mandamientos. Esas son las señales de los que sí son. Los que tienen la fe de Abraham, para empezar. Y les dice: ustedes no son de mis ovejas. Y dice, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nadie le puede arrebatar las ovejas a Él, porque se las dio desde antes. Jesús, cuando ora al final en Juan 17, dice: Señor, de los que me diste, ni uno se perdió, más que el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Él pues no era desde el principio, pero los que tú me diste, esos ni uno se perdió. Así que si tú has escuchado, si tú has oído, nadie te puede quitar de la mano de Dios, porque eres su oveja. ¿Quién es responsable de que una oveja esté bien? La oveja misma, que es torpe, que es ciega, que es medio sorda, que no, bueno, oye bien hasta eso, pero es medio visco, o sea, no ve bien. ¿Quién es? ¿Quién es responsable? El pastor. Así que simplemente el pastor llama, oye su voz y vienes. Vamos ahora hacia Efesios capítulo 2. Y nos quedamos en el verso 12. En aquel tiempo, está hablando de nuestra condición, que no éramos pueblo, que no sabíamos quiénes éramos para empezar. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Como vemos, Israel no es un país. Israel es una entidad espiritual que es el pueblo de Dios. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. La promesa desde quién, desde Abraham, Isaac, Jacob, la promesa dada en Sinaí, todo eso. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿qué entiendes por antes y ahora? Antes, gentiles, de hecho, escrituralmente hablando, ningún gentil puede ser salvo. Para ser salvo necesita ser pueblo de Dios, necesita ser Israel. Si una persona es gentil, pues no puede ser pueblo de Dios. Entonces por eso es que antes erais gentiles, antes eras incircuncisión, pero ahora eres ciudadano. Ahora es ciudadano. Dice, tienes la ciudadanía de Israel, pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared intermedia de separación entre Judá y Efraín, que el mismo ser humano había levantado. ¿Qué era esa pared intermedia de separación? Una pared hecha de dogmas, y aquí mismo lo dice, vamos a ver lo que dice. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esta palabra ordenanzas es la palabra dogmas. Los dogmas son dogmas de fe que hacen los hombres. Ya saben, como los dogmas que tiene la iglesia católica o cualquier iglesia protestante, lo que sea, es, en esta iglesia, en esta denominación, creemos esto. Si tú no te cuadras, pelas, estás fuera. No, eso, Jesús vino a derribar los dogmas que habían creado los hombres y que separaban
a Israel, que separaban a Judá de Efraín, que los separaban. Es más, llegó a tal grado estos dogmas que el templo tenía un atrio, un patio así grandísimo, y cualquiera podía venir a ese atrio, cualquiera tenía acceso. El diseño que Dios le dio a Salomón era un patio muy grande y cualquier gentil, cualquier persona de cualquier nación podía venir y ser parte y participar si quería, y después de convertirse ya ser parte. Pero llegó el momento en que los judíos, en su celo para que nadie entrara ahí, profanar el templo, levantaron un muro ahí en el atrio de los gentiles, pusieron una pared y pusieron un letrero que decía: si algún gentil pasa de aquí, si alguno que no sea judío se pasa de este muro para acá, sobre su vida está bajo su responsabilidad, no lo echamos. Entonces ya un gentil que entraba y veía esa pared y aquí fuera los gentiles, acá nada más puros judíos, pues ya se regresaba así todo. No, pues aquí nada más nosotros de arrimados, aquí nosotros de arrimaditos. Entonces Jesús viene a derribar todos los obstáculos para que toda la gente de cualquier lugar pueda venir de regreso a casa. Y dice: derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Paz significa reconciliar, unir dos que estaban sueltos. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A ustedes que estaban lejos, en las costas más lejanas, en los territorios más lejanos, vino y les predicó las buenas noticias. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros. Así que ya no eres gentil. Ya nadie te puede decir que eres gentil, o eres un pagano, o no tienes nada que ver. Ya no eres bocho, ni goy, ni nada. Ya no son extranjeros, ni advenedizos. ¿Saben qué significa advenedizo? Arrimados, y también significa un residente sin derechos. Es como, salud. Es como, pues ya ven que en Estados Unidos pues viven muchos mexicanos que se pasan y no tienen papeles y trabajan, pero no tienen seguros de gastos médicos, no tienen derechos. Así que si se enferman, si cualquier cosa, ellos no tienen derechos. Ellos están prácticamente, residen ahí, son residentes, pero calladito, ¿eh? O sea, tú no digas nada, escóndete ahí, porque tú no eres parte de este país. Y en un momento dado te pueden echar. Y esta es una actitud que se llegaron a tener todos atemorizados por no saber la herencia. Por eso Efesios es tu herencia. Por eso esta carta es: ¿a qué tenemos derecho? Tú ya no tienes por qué sentirte intimidado. ¿Por qué? Porque una de las cosas que trató de hacer Judá y que Dios trata de derribar es que Judá empezó a ver a Efraín que empezaba a regresar como menos. Pues mira, sí puedes, pero tiene tus limitaciones, ¿no? No le puedes entrar a todo. Pues tú eres un gentil, tú eres... dales ahí unas migajas a estos. Y Pablo está diciendo: no, de ninguna manera. Ustedes tienen todos los derechos, tienen toda la herencia, tienen pasaporte, tienen todo. Y dice, ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, sino conciudadanos. Ya recibiste la ciudadanía, el pasaporte. Conciudadanos de los santos, de los apartados, de los escogidos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cómo puedes saber que estás allí? ¿Sobre qué está edificada tu fe? Sobre lo que los enseñaron los apóstoles de Jesús, los discípulos, y que va en armonía a lo que dijeron los profetas. Todos los profetas hablan de la restauración de Israel, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué representaba el templo? El templo representaba el lugar de reunión de todas las naciones para adorar al Dios verdadero. Entonces en el templo están representadas el lugar de adoración para todas las naciones. ¿Y quién es la piedra angular de ese templo? Jesús.
Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En otras palabras, nosotros somos el cuerpo del Mesías. Ahora ese cuerpo es del que se profetizó en Ezequiel. Vamos a Ezequiel, por favor, vamos atrás a Ezequiel, capítulo 36, para entender que esto simplemente es el cumplimiento de lo que ya Dios había dicho por boca de todos los profetas, y en especial Ezequiel. Vamos desde el Ezequiel 36, por favor. Estos capítulos son tan elocuentes acerca de estas profecías, son tan elocuentes que ya casi ni siquiera hay que explicarles tanto. Ya nomás con la lectura ya dices qué impresionante está esto. Verso 1 dice: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios: por cuanto el enemigo dijo de vosotros: ¡Ea! También las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di: así ha dicho Dios el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio, la burla de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Dios el Señor. Así ha dicho Dios el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio o burla de las otras naciones alrededor. Por eso así ha dicho Dios el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra. Edom es una referencia a Roma. Roma después llegó a disputarse toda la tierra de Israel. Que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho Dios el Señor. He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio y la burla de las naciones, por lo cual así ha dicho Dios el Señor: yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta, han de llevar su burla. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel. Toda ella y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy el Señor. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarán los hijos. Así ha dicho Dios el Señor. Por cuanto dicen de vosotros: comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido, por tanto, no devorarás más hombres y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Dios el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Dios el Señor. Vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo del Señor, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Por qué? Porque ahí empezaron a caer en todas las idolatrías de por allá. Verso 22. Por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Dios el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel,
sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre y profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice Dios el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿En qué momento las naciones reconocerán que el Dios de Israel es el único Dios? Cuando los rescate. Cuando los rescate entre todas las naciones, por medio de señales, prodigios, cosas increíbles, ahí las naciones les va a caer el 20, que solamente hay un solo Dios. Y dice, verso 24, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿Cuándo será eso? El milenio. En el milenio regresaremos. Cuando veamos Apocalipsis vamos a ver el cumplimiento. Verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de agua y de sangre, no puede entrar al reino de los cielos. Hay que nacer de agua y del Espíritu. Hay que nacer, y le habla de una purificación, está hablando de acuerdo a esta profecía. Verso 26, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio o burla de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades. ¿Te ha pasado eso? Que recuerdas lo que antes así decía, pero ¿cómo me atreví yo a hacer eso? O sea, va a ser una vergüenza, siquiera, acordarte. Os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Verso 32. No lo hago por vosotros, dice el Señor Dios. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. 10 tribus. Así ha dicho Dios el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Eso se va a cumplir. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Ya empezó el cumplimiento de eso. Desde 1948 ya empezó a surgir. Todavía no totalmente, hasta el final se va a cumplir absolutamente esta profecía. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Así ha dicho Dios el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy el Señor. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Ya eran momias. Momias, ya, todos calcificados totalmente. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Dios el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne
y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿Se acuerdan lo que pasó en Pentecostés? Y cuando oraban y todo, se sacudió el lugar donde estaban. O sea, ahí empezó a cumplirse esta profecía. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Dios el Señor, al Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Los 4 vientos tienen que ver con los 4 puntos cardinales de la tierra. Porque huesos secos están hablando en todas partes. Dice, verso 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, y aquí dice quiénes son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Dios. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. ¿Se acuerdan ahora lo que dice Efesios? Estaban muertos en pecados, en delitos. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabrás que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él para Judá, y para los hijos de Israel, sus compañeros. Aquí va a venir el momento de la reconciliación. Aquí vas a ver en qué momento va a haber la reconciliación. Toma después otro palo, y escribe en él para José, palo de Efraín, fructífero. El que perdió la identidad, el que estaba allá afuera en Egipto, y después resurge. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, 2 palos. ¿Qué te recuerdan? ¿Que los juntas? ¿Que son 2 palos juntados? La cruz. Para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano, derribando la pared intermedia de separación, ¿mediante qué? Mediante la sangre de su cruz. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Dios el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Dios el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, el Mesías. Esto se cumplirá en el milenio. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididas en 2 reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Ahora ya está clarísimo Juan 10, el Mesías, el hijo de David. Y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Se acuerdan que baja Jerusalén y aquí el tabernáculo de Dios con nosotros? Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico
aparto, escojo a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. En ese momento las naciones sabrán y querrán y serán invitadas también a participar. Así que, ahora sí, volviendo ahí a Efesios, ya entendimos que en eso consiste ser el cuerpo del Mesías, que estaban muertos, diseminados en el mundo, huesos secos, muertos, y resucitan. Y ahora, para concluir, ¿les queda claro qué significa ser Israel? ¿Les queda claro que Israel no es un país o una entidad política? O Israel implica, de hecho vamos a ver el significado de Israel. Israel se compone de dos raíces. La palabra Yisra, que viene de una raíz que es la raíz Sará, con H al final, Sará, que significa prevalecer o vencer. Eso es Yisra. Yisra es prevalecer o vencer. Y él, que es él, ¿alguien sabe qué es él? Viene de Elohim, él es Dios, es Dios. Entonces Israel significa Dios prevalece, Dios vence, el que vence con Dios. Por eso en Apocalipsis cuando dice que viene una multitud de todas las naciones, tribus y lenguas, ¿y estos quiénes son? Estos son los que han vencido de entre las naciones y se han vestido de ropas blancas. Estos son los que han salido de la tribulación. Estos son los que han salido de este cosmos, de este sistema mundial, universal, y han decidido servir de día y de noche al Señor su Dios. Ellos son Israel. Gálatas dice que nosotros somos el Israel de Dios. Y el Israel de Dios se compone de gentes de todas las naciones que han decidido prevalecer con Dios y vencer al mundo, vencer el sistema del mundo, vencer la filosofía del mundo, vencer la religión del mundo y ser gobernados por la palabra de Dios. Ellos son Israel. Esos son Israel. Apocalipsis 12 dice quiénes son Israel. Los que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Esos son Israel. Entonces, es importante que nos quede claros. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que no es judío el que lo es externamente. No es un hebreo, no es un israelita el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el corazón. La alabanza que no proviene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ha hecho religiones. El judaísmo, el cristianismo, el catolicismo, etcétera, todas las religiones. Que para tú ser parte de esa religión tienes que cumplir con ciertas cuestiones. ¿Y por qué uno lo hace? A veces uno, quiero ser esto. ¿Por qué? Pues porque quiero ser aceptado por ellos. Quiero recibir alabanza de Dios, quiero ser respetado por ellos. Pero, cuando Jesús dijo que si alguien quiere ser aceptado, si quieres ser aceptado por los hombres, si quieres la gloria de los hombres, difícilmente vas a poder recibir la alabanza que viene de Dios. Por eso Pablo dijo, Israel, el pueblo de Dios, es aquel que no le importa lo que dice la religión o los hombres o las personas o los dogmas. Es alguien que le interesa recibir la alabanza, no de las personas, sino la alabanza que proviene de Dios. Que quien nos diga, bien, tú lo estás haciendo bien, no sea el rabino o el pastor, el sacerdote, el quien sea, sino que sean los apóstoles, los profetas y la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Que el día que estemos en su presencia, Él nos puede decir, tú eres Israel, tú venciste. Bienaventurado, dichoso, ven, entra al reino, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, menospreciaste los sistemas de este mundo, menospreciaste tu vida por mí, por mi palabra, ahora sí, en lo mucho te pondré. Hereda el reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Ese va a ser el momento más glorioso.